Julia. Aunque hubiesen podido compartir desde el comienzo del viaje un mismo asiento en el ómnibus semivacío, se sentaron lejos uno de otro. Perdido en entresueños, Andrés esperaba que la mujer lo mirase. Entretanto recordaba imágenes tan vívidas que cuando se apartaba de ellas casi se asombraba de estar allí, en ese vehículo que atravesaba la noche. Sabía cómo serían los ojos de Julio cuando se encontraran con los suyos. Lo conocía de tiempo atrás, aunque al principio no reparó en ellos. Ni tenía por qué hacerlo. Él respetaba a las mujeres de sus amigos, y Rulo era un amigo, incluso más allá de lo que quizás ellas querían, porque él era un tipo de suerte con las polleras. Además, el Rulo y Julia no mantenían una de esas relaciones libres tan comunes en el mundo donde vivían los tres. Estaban casados por civil e iglesia, porque así lo habían querido ambos, y esto él no sabía bien por qué introducía algo distinto en el trato mutuo. Durante meses los de Julia, pardos y serios, fueron para él simplemente unos ojos de mujer. Solo cuando reía, lo hacía pocas veces y entonces le quedaban muy bonitos porque se le achinaban, empequeñecidos por las mejillas redondas y ascendentes, se podía entrever la llama que los encendía por dentro. Y esto apenas por un instante, porque Julia parecía advertir que con ello revelaba su índole, y enseguida borraba voluntariamente su brillo para que volvieran a ser los de casi siempre. No habían tenido nada de singular, mientras por ejemplo Rulo y los otros, él, Andrés entre estos, jugaban al truco o al póker para pasar los días mientras los asuntos maduraban, y ella servía silenciosamente ginebra u otra blanca fuerte. Después de la segunda o tercera vuelta, Julia se sentaba detrás de su marido para campanear la partida. El Rulo y él jugaban habitualmente de compañeros, cara a cara y mesa por medio. Fue en una de esas ocasiones cuando advirtió que Julia no se sentaba allí para estar junto a su marido, sino para quedar frente a él. Entonces comenzó a darse cuenta de su rostro tostado, su pelo retino, y aunque casi se ocultaba del todo detrás del rulo, la mano donde a veces apoyaba el mentón. Un día advirtió que Julia, que llevaba siempre su anillo de bodas, no lo tenía, que su mano izquierda repasaba por su frente y por su pelo para acomodar un mechón que no existía, solo para hacérselo notar. Desde luego también reparó en sus ojos. Acabó por sentir su mirada en los brazos mientras sostenía las cartas, en los labios cuando decía algo, en la garganta, en el pecho que la camisa entreabierta descubría a medias, en los hombros, en la cintura, lenta, negra y ávida como una araña. Él andaba rodando desde chico, había empezado a fumar a los 6 años, a los 9 ya ratereaba en los trenes y el primer correccional lo alcanzó a los 14. Y tradujo enseguida lo que querían decir aquellos ojos. Otro día, llovía desde la mañana, llegó él el primero a la casita de la calle Pavón que el Rulo había alquilado hacía poco y donde estaban citados todos. Cuando hacía falta Julia y Rulo podían mostrar la libreta de casamiento, legal, con los sellos auténticos, y eso a veces facilitaba el encontrar refugio, porque nadie pensaba que ese Ernesto Omega que allí figuraba fuese Ernesto Rego, alias el Rulo, a quien buscaban toda la federal y 3 policías provinciales. Recorrió las habitaciones vacías hasta que en la cocinita de los fondos halló a Julia. Parece que todavía no vino nadie. Rulo avisó que se demoró. Y ahora, aunque su mirada recogiera las formas de las cosas que los faros del ómnibus revelaban, fachadas de casas, postes, tachos de basura, carteleras, como fugaces fantasmas, esas imágenes exteriores se superponían sin borrarla a otra, única y fija, que le quemaba la memoria. La de Julia, como él la vio aquel día y en ese lugar, de pie y en contorno contra la luz escasa de la ventana, destrenzado el pelo y los ojos desnudos, ardientes y sombríos. Se volvió
Aquella hembra era esta Julia que sostenía su valijín de cuero, pequeña, aterida, sola y tal vez con miedo. De pronto, y mientras la miraba, Julia volvió la cabeza, lo contempló y él se estremeció por dentro, como le ocurría desde entonces. Sí, esta Julia era aquella hembra, la que antes lo miraba jugar con su marido y los otros, la de aquel día de la lluvia en la casa de la calle Pavón. Era la misma Julia con la cual se encontró luego muchas veces, arrebatados los dos por un deseo furioso y sin límites que los alzaba y los llevaba no sabía hacia dónde. Entonces no tenían tiempo, o mejor dicho, solo disponían de un tiempo acuciante que los quemaba como si el suelo se le fuera encendiendo a medida que andaban. Sabían que un día cualquiera, al salir de alguno de los hoteles en donde se citaban, alguien de la policía podía reconocerlos y todo terminaría allí, y que lo mismo ocurriría si Rulo los descubría. Entretanto, y tal vez porque se balanceaban sobre el filo de una doble muerte, apresuraban la vida. Así fue hasta cuando asaltaron la hilandería. Rulo eligió el lugar, una fábrica que los suburbios de Morón, donde uno de la banda había trabajado tiempo atrás y conseguido luego un entregador. Por supieron que los fondos para el pago de las quincenas eran retirados del banco el día anterior y guardados simplemente en una caja de hierro confiada a un viejo cuidador que vivía en el edificio y que esto lo conocían muy pocos, sabía abrirla. Un trabajo fácil y seguro, porque el viejo no se resistiría. Llegaron a la hilandería poco antes del amanecer, con un Ford que el Andrés levantó por ahí. Como lo habían convenido, y además en todos los casos el antiguo corredor de automóviles que daba al volante, se quedó en el vehículo, a unos 200 metros del portón de la fábrica que se abría sobre un callejón de tierra, en el punto donde terminaba el empedrado para no correr el riesgo de quedarse encajado en el barro. Desde su asiento vio alejarse al Rulo y a los otros dos, casi borrados por el neblinoso amanecer, y se entretuvo probando el motor. Lo que pasó luego lo supo por los diarios. El portón, al parecer, se dio fácilmente y el Rulo, el Negro y José pasaron al patio de cargas, largo, estrecho, casi un corredor en cuyo fondo quedaba la pieza del cuidador y en esta, la caja. La policía, advertida por una telefoneada anónima, estaba adentro y los dejó avanzar. Él oyó los tiros, las órdenes, los gritos. Vio al Rulo trasponer los portones, venir corriendo, al parecer indemne, pero en realidad ya difunto, girar como si bailara, caer. Los otros dos habían muerto ya. Él huyó. Desde luego, Julia ya no estaba allí cuando él pasó a buscarla por la casa de la calle Pavón, y así dispuso de días enteros para repasar una por una e infinidad de veces las horas anteriores al asalto, desde que todo quedó arreglado para hacerlo. Al fin tuvo la certeza de que solo Julia, y espiándolos, pudo saber el lugar, la hora y cómo se habían distribuido los papeles para la muerte, según los cuales, así lo dispuso el Rulo, que era preciso y exacto como un reloj, 3 estarían adentro y otro, él, Andrés, quedaría afuera, lejos y a salvo. Cuando volvieron a encontrarse en un bar de Almagro, Andrés le preguntó: ¿y por qué lo hiciste? Julia levantó su vaso de cerveza. Sus ojos le dieron la respuesta por sobre el borde del vidrio antes que los labios. ¿No lo sabés? Lo sabía. Ahora estaban libres los dos, libres del Rulo, del Negro, de José, libres, quizá de la muerte. Y en ese momento Andrés había sentido que se convertía en 2 hombres a la vez y coexistentes. Uno, el que estaba ahí conversando con Julia y disponiendo sin prisa sobre el futuro. Yo tengo una casita en la costa de Quilmes, de madera, pero buena. Fue de mi viejo, ¿sabes? A él le gustaba el río. Con muebles y todo, y hasta con una heladerita. Podemos ir allí hasta que pase un tiempo. Plata, algo tengo. Y otro, el que sentía crecer dentro de sí como un hongo que le llenaba el cuerpo de ira.
Sus manos comenzaron a temblar y debió entrelazarlas para que la mujer no lo advirtiera. Miraba ese rostro, los ojos de Julia, las manos pequeñas que habían tomado el teléfono, la boca que habló. Esta noche en Morón, una hilandería. No es una broma, oficial. ¿Qué te pasa? Nada, seguí. ¿Hablabas vos? Ah, sí, bueno, como te decía. ¿En dónde estaba? Decías de la casita de Quilmes. Ah, sí. Días después, cuando a la hora convenida Andrés llegó a la estación Constitución, debió detenerse un momento porque el temblor recomenzaba. La garganta se le secó de pronto. Allí, bajo un farol, esperaba a Julia con solo un valijín en la mano porque lo que no había cabido en este pertenecía al pasado. Alcanzó a recobrarse antes de que ella lo viera, pero en el momento en que la mujer avanzó para besarlo, se apartó. ¿No estás contento de verme de nuevo? Estamos en la calle. Julia hizo una morisqueta de burla que él trató de borrar de su memoria. Era un hombre de piedra y sin piedad, colmado de rabia, cuando ella acercó su rostro al suyo para murmurarle: esperaré a que no estemos en la calle entonces, y poner el brazo en el suyo. El ómnibus llegó casi lleno de pasajeros y debieron sentarse en lugares separados. Luego de cruzar el riachuelo, el vehículo quedó casi vacío. Les había sido posible reunirse en un solo asiento. Pero él miró entonces para otro lado, obstinadamente. Julia, sin entenderlo, se quedó en su sitio, seria, casi inmóvil. Por eso ahora, cuando ya debían bajar, apenas dijo dirigiéndose al chofer y sobreentendiendo que Julia debía seguirle: en la esquina. Descendieron los dos y echaron primero por una avenida iluminada y con gente, después por otra calle sin empedrar y oscura, y se encontraron frente a un extenso baldío que se extendía en la noche como una vasta laguna negra en cuya opuesta orilla y muy lejos a la izquierda y a la derecha brillaban las luces de otro barrio. Viborando entre matorrales un sendero angosto para un solo viandante, lo cruzaba hasta el contrario borde. Es para allá, del otro lado de este potrero. Anda vos primero, los dos no cabemos. Julia le sonrió, se desprendió de su brazo, que había enlazado de nuevo, no bien descendieron del ómnibus, y comenzó a caminar delante de él, internándose en el descampado. Andrés la siguió. La luna en cuarto la iluminaba a medias, como aquella otra luz de la cocinita, pero ahora desde atrás. Ella impartía un brillo imprevisto y mate a su pelo anudado en la nuca y suavizaba sin borrarlo sus hombros y sus caderas. A cada paso nacía en su cuerpo una onda oscura, una elástica vibración que ascendía desde su cintura hasta el cuello. El pelo participaba finalmente de esa onda que luego de alcanzarlo parecía volver a caer a lo largo de su piel, por debajo del vestido, de nuevo al suelo a través del pie calzado y brece. Él quería esa imagen, la quería a despecho del pasado y del futuro. Los muertos están muertos, pensó. El rulo está muerto, el negro está muerto, José está muerto. En cambio él y Julia vivían. Solos en la mitad del descampado podían creerse el primer hombre y la primera mujer. Andrés se sintió oscuramente parecido a un dios. Podía disponer la vida o la muerte. Y ahora nadie salvaría a Julia si él determinaba ejecutar lo que había proyectado y jurado ante sí para vengar al rulo y los otros. Ella era su entera criatura, hechura suya, una vida que le pertenecía desde el momento, este momento, en que, revelándose de su propio juramento, sacó de su cintura y arrojó lejos el cuchillo que había traído para matarla allí, pero que fue a caer entre los yuyos con un chasquido mientras ella le preguntaba qué era ese ruido. Nada, le contestó, y los dos apresuraron un poco el paso. Adolfo Pérez Elásqui.